Bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Amén. Mis apreciables hermanos de la Iglesia de Dios Israelita, amigos que pudieran estar en esos momentos con cada uno de nosotros, que honran por supuesto a nuestro Dios con su presencia, reciban ese caluroso saludo que nuestro Maestro nos enseñó: de paz a vosotros. Le damos gracias a nuestro eterno Dios, ya que nos ha permitido llegar a este santo sábado, y de igual manera pues nos ha permitido que nosotros estemos celebrando en estos hermanos. Debemos de adorar en estos momentos y reconocer de que servir a nuestro Dios es lo mejor que podemos hacer. Así que, mis hermanos, vamos a entonar la alabanza número 183 para iniciar. Alabanza 183. Lleva como título: vale la pena servir a Jesús. Cantemos, amados hermanos. Servir a Jesús proclama su verdad, es grande placer y felicidad. En Cristo en la vida glorioso es confiar, qué bueno es servir a Jesús. Qué bueno es servir, sí, servir a Jesús. Qué bueno es servir a Jesús, aunque aquí nos parezca el camino más cruel, siempre en Cristo hay paz y soledad. Qué bueno es servir a Jesús siempre aquí, si Él siempre verás luchando feliz, riquezas de gloria Él tiene, oh sí. Qué bueno es servir a Jesús. Qué bueno es servir, sí, servir a Jesús. Qué bueno es servir a Jesús, aunque aquí nos parezca el camino más cruel, siempre en Cristo hay paz y soledad. Porque la tristeza te quiere encerrar y triste tu ser desea el dulce hogar. No temas, Jesús no llegará. Qué bueno es servir a Jesús. Qué bueno es servir, sí, servir a Jesús. Qué bueno es servir a Jesús, aunque aquí nos parezca el camino más cruel, siempre en Cristo hay paz y soledad. Amén. Sabemos, hermanos, que vale la pena servir a Jesús. Creo que los que estamos en esta fiesta, los que tenemos el privilegio de poder estar en su casa de oración, sentimos que realmente, hermanos, quizás a veces es el cansancio que tenemos a veces, quizás por nuestras labores, nuestros estudios, no nos importa. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros llegar a ese camino, al momento de llegar a esa casa de oración, sentimos que todos nuestros problemas desaparecen. ¿Por qué? Porque sabemos y hemos reconocido que de verdad vale la pena servir a nuestro Dios. Así vamos a entonar otra alabanza, amados hermanos, para después de esta alabanza venir en palabras de oración. Alabanza número 164, titulado Bajo sus alas. Alabanza número 164. Cantemos, amados hermanos. Bajo sus alas seguro descanso, aunque anochezca el amar el novio. En él confío, en su brazo me guarda. Hijo soy de su eterna bendición.
decía anteriormente, pues cuando nosotros sentimos la protección de nuestro Dios, sabemos que esa protección siempre estará ahí. Como dice, bajo sus alas siempre estaremos seguros, tenemos ese seguro descanso. Así que mis hermanos, les invito a que en estos momentos vengamos en palabras de oración. Bendito Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos, grande y misericordioso eres tú con cada uno de nosotros, agradeciéndote por tus bondades, por tus misericordias que tú has tenido con cada uno de nosotros. Hoy tenemos este privilegio de poder estar aquí, aunque sea de una manera virtual, pero sabemos que tú te agradas de cada uno de nosotros, porque tú conoces quizás las dificultades que tenemos, pero sabemos que tú eres misericordioso y tú nos permites así de una manera virtual el poder estar celebrando este día y esta fiesta. Por eso te pido de que a todos tus hijos que están en estos momentos escuchando esta transmisión, esos audios, te pido que seas tú el que le des esa bendición conforme a tus ojos de misericordia, que des esa bendición por este esfuerzo que está haciendo por escuchar tu santa bendita palabra. Han sido súplicas y ruegos que hemos venido a hacerte, amparándonos en ese mérito inagotable de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a continuar adorando a nuestro Dios, y ahora lo vamos a hacer, hermanos, con alabanza número 77. Lleva como título Grande gozo hay en mi alma. Alabanza, les decía, número 77. Cantemos, amados hermanos. Cantemos. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso
Sabemos, hermanos, que este gozo que sentimos, este gozo, no lo podemos sentir en el mundo. Sabemos que este gozo que nos glorificamos y lo estamos haciendo de una manera buena, que es dedicando este precioso momento para nuestro Dios. Así, mis hermanos, vamos a entonar la alabanza número 187, ya que se acerca el momento en el cual vamos a escuchar esos 10 divinos mandamientos. Alabanza número 187, dulce tu ley. Cantamos, amados hermanos. Tus preceptos y ley de amor son dulces a mi corazón. Las delicias sin par, Señor, que sella mi meditación. Sabemos que estos mandamientos son dulces para nuestro corazón. Les pido que se pongan de pie, hermanos, y vamos a tener este grato privilegio de poder escuchar estos 10 divinos mandamientos. Pero antes vamos a tener una lectura que se encuentra en Salmos capítulo 19, versículos 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová, fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová, puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová, limpio, que permanece para siempre.
Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. En estos momentos escucharemos esos 10 divinos mandamientos. Recordamos en este momento los santos mandamientos y afirmamos con un fuerte amén a cada uno de ellos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, luego de que hemos escuchado esos 10 divinos mandamientos, vamos a continuar adorando a nuestro Dios y lo vamos a hacer con alabanza número 79. Que lleva como título Entera Consagración. Alabanza número 79. Cantemos, amor. Que mi vida entera esté consagrado a ti, Señor, que a mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador.
de los pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, por morada lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Amén. Sabemos, amados hermanos, que nuestra vida tiene que estar consagrada a nuestro Dios, para que vayan todas nuestras acciones encaminadas, amados hermanos, en este camino, encaminadas así como a nuestro Dios le agradan. Por eso esta preciosa alabanza nos recuerda y nos decía que nosotros debemos de presentarnos con una vida enteramente consagrada a nuestro Dios. Así, mis hermanos, vamos a entonar la última alabanza, un estribillo, hermanos. Vamos a entonar la alabanza número 242. Vamos a cantarlo 2 veces, amados hermanos. Vamos a cantar la alabanza número 242, titulada Yo soy peregrino, y luego de esta alabanza vamos a dar el espacio a nuestro hermano. Cantemos, amados hermanos. Yo soy peregrino, caminando voy, surcando el camino, camino de Sion, abrigo en cabañas, es aquí mi país, y aunque habito en cabañas, es mi país. Yo soy peregrino, caminando voy, surcando el camino, camino de Sion, habito en cabañas, pues aquí mi país, y aunque habito en cabañas, en Jesús soy feliz. Amén. Mis respetables y amados hermanos, miembros de la Santa Iglesia del Señor, amistades que nos sintonizan en este horario, reciban todos ese fraternal saludo con el cual saludaba a nuestro Maestro, el Mesías de Israel, y que ese mismo saludo perdura hasta nuestro tiempo en la Iglesia de Dios israelita. Paz a vosotros. Mis amados hermanos, en esta preciosa mañana vamos a estudiar la palabra de Dios después de haber utilizado unos minutos para adorar al Señor, para mostrar nuestra gratitud por medio del cántico. Hoy nos disponemos a estudiar su santa palabra. Tenemos hermanos, la revisión de algunos temas. Por supuesto, la intención es que la iglesia tengamos algunos términos bastante claros, porque a nuestro alrededor, ya lo decía el Señor, que se iban a levantar falsos profetas, se iban a levantar falsos predicadores y iban a empezar a enseñar algún tipo de prácticas, algunas prácticas bastante complicadas, letales, otras prácticas quizás no tan complicadas, pero siempre y cuando esto no vaya de acuerdo a la Escritura, pues debemos enseñar a la iglesia para que
no vayamos a caer nosotros en ese tipo de cosas o ser engañados por estos falsos predicadores. Por eso es bien necesario, hermanos, y el ministerio pues tomó a bien el sacar estudios para revisar algunas prácticas realizadas a nuestro alrededor y cómo la iglesia lo ve, para hacer esa diferencia entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Vamos a estudiar, pero antes, hermanos, quiero invitarles para que me acompañen. Vamos a hacer una oración y luego abrimos el Sagrado Libro. Por favor, acompáñenme. Bendito y buen Padre, en esta mañana, cuando ya la lumbrera mayor está dando su luz y nos indica que la parte clara de tu día santo ha iniciado, tú permites, Señor, que tu santa iglesia estemos reunidos para darte gloria, honra y alabanza. Soberano Dios, después de utilizar un momento para adorarte por medio de los cánticos, nos disponemos ya a abrir el Sagrado Libro. Queremos pedirte, mi Dios, que nos permitas hacerlo y comprender tus designios. Comprender lo que tú quieres que comprendamos. Entender, ya que tu palabra, mi Dios, precisamente trae ese fin especial, y es el poder penetrar hasta lo más profundo. Tu palabra dice que ella es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. Permite, Señor, que tu palabra en esta mañana pueda penetrar en el corazón de toda tu iglesia y de todos aquellos que en su calidad de amigos nos acompañan, y que pueda hacer ese efecto, pueda llevar esa corrección, pueda llevar también esa enseñanza, esa prevención a todos aquellos que la oímos. Bendito Dios, muchas gracias por este momento. Que tu Espíritu Santo sea el que tome el control. Con el perdón de nuestras culpas, Señor, nos presentamos delante de ti y te pedimos que uses mis labios, mi Dios, para poder canalizar tu palabra a todos aquellos que me oyen. Son súplicas, mi Dios, y son favores que te pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis queridos hermanos, después de haber pedido la dirección al Señor y pedirle que su Santo Espíritu sea el que tome el control de mis palabras, vamos a estudiar. El tema que hoy nos corresponde está basado también en una pregunta, y la pregunta es: ¿para obtener la salvación es necesario predicar de casa en casa? En eso vamos a utilizar unos minutos, hermanos. Tengan la bondad de acomodarse un momentito, por favor. Hermanos amados, la pregunta que aquí se hace, y en eso va a girar nuestro tema, es, hermanos, y aclarando, ¿verdad?, es porque a nuestro alrededor encontramos diversos pensamientos, predicadores que están llevando la palabra, pero algunos de ellos están enseñando que la forma de alcanzar salvación es ejerciendo el trabajo, ejerciendo esta labor de predicar, de transmitir el evangelio, y hacerlo, la única manera, dicen ellos, de transmitir el evangelio es haciéndolo casa por casa. Y lo llevan hasta el nivel de que si una persona
parte de su organización no usa parte de su tiempo para llevar la predicación y hacerlo casa por casa, pues lo más probable es que no alcance salvación. Hermanos, allí hasta ese nivel lo llevan. Y por supuesto ya estudiamos que en muchas de sus prácticas no hay congruencia. Una cosa explican, una cosa dicen y otra cosa hacen. Mis hermanos, hoy pues vamos a explicar, vamos a tratar de revisar esto para que como iglesia nosotros tengamos claro cuando el Señor da la orden a qué se refiere. Tengamos muy claro a qué se refiere. Nuestro objetivo del tema es, hermanos, entender que la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo puede realizarse de muchas formas, incluido el predicar de casa en casa. Eso vamos a revisar, porque esta organización enseña que la única y exclusiva manera de hacerlo es casa por casa. Nosotros vamos a revisar que a la luz de las Escrituras, hermanos, hay diferentes formas de hacerlo, incluso, aunque la Biblia no lo menciona, ¿verdad? Pero la iglesia sí lleva, por ejemplo, haciendo uso de estas plataformas, hermanos, es una manera de llevar el Evangelio. Es una manera de llegar lejos. Alguien dijo, hermanos, cuando un mensaje nosotros lo subimos a una plataforma digital, ya sea esta, quizás una página de Facebook, ya sea esta, un canal de YouTube. Hermanos, cuando esta predicación se lleva a ese canal, como en este caso, hermanos, esto, si en algún lugar del mundo donde está esa aplicación, alguien lo abre y escucha esa predicación, pues ya se está llevando el evangelio hasta ese lugar. Es una muy buena práctica, hermanos, es hacer uso de manera correcta de la tecnología. Entonces, casa por casa se puede hacer, pero también vamos a tratar de revisar que se pueden hacer cualquier otro tipo de formas para llevar el evangelio. Si gustan, se ponen de pie, mis amados hermanos. Pónganse de pie un momento, el que pueda hacerlo, por supuesto. Y vamos a leer. Nuestra lectura principal, hermanos, está en el libro de Mateo, capítulo 10. Mateo en su capítulo 10, y vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 14. Dice, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No aprestéis oro, ni plata, ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni dos ropas de vestir, ni zapatos, ni bordón, porque el obrero digno es de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entrareis, investigad quién sea en ella digno y reposad allí hasta que salgáis. Y entrando en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y cualquiera que no recibiere ni oyere vuestras palabras,
Salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Mis hermanos, en este pasaje de la Escritura, nuestro gran maestro está llevando o dando una misión a aquellos que él había llamado como apóstoles o como enviados. Los estaba ya anunciando que los iba a enviar a esta gran misión, a esta noble misión. Y era el transmitir el evangelio. Si nos dimos cuenta en nuestra lectura, bueno, no les dije, hermanos, que tomaran sus asientos, háganlo por favor si están de pie todavía. Hermanos, en nuestra lectura podemos oír precisamente que la orden directa de parte del Mesías fue: vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Incluso, hermanos, hasta esto hay que entender, porque en el versículo 5 él les dijo, dice en el versículo 5, a estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritano no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuál era la misión? La misión, hermanos, era buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ustedes no vayan preparados, decía él, no preparen oro ni plata en sus bolsillos, no preparen doble vestimenta, no preparen una alforja, un maletín donde lleven comida, accesorios, sino que ustedes vayan. Y qué bonito, porque estaba prometiendo el Señor que cuando sus apóstoles fueran y cumplieran con esta misión, Él les iba a proveer todo, porque el obrero les dijo en uno de sus pasajes, porque el obrero digno es de su alimento. Yo les voy a preparar todo. Y ustedes cuando lleguen van a saludar a esta casa y, por supuesto, no por casualidad les dijo que si la casa era digna, iban a recibir la paz. Y si no era digna, esa paz va a regresar a ustedes. ¿Por qué? Porque el saludo que el Mesías enseñó era: paz a vosotros. El mismo saludo que hoy nosotros tenemos, hermanos. Y si esa casa era digna, si en esa casa iba a poder ser transmitido el evangelio, pues esa paz iba a quedar en aquel lugar. Pero el caso está, hermanos, que también les dijo: si la casa no es digna, ustedes lo van a saber. Si ella no es digna, pues salgan de allí. Si aquella ciudad donde ustedes visitaron no les escuchó, salgan de allí. Su misión ha sido cumplida. Y por supuesto, hermanos amados, cuando revisamos esto nos damos cuenta que esta es una noble misión. Nos damos cuenta que el Señor nos ha enseñado a nosotros a que veamos este trabajo, esta práctica como algo bien importante, como algo esencial en nuestra vida. Vayan, les decía a sus discípulos, a sus apóstoles, vayan y busquen a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hermanos, y en nuestro medio, si lo llevamos hoy a nuestro tiempo, ¿cómo está la humanidad? ¿Qué vemos a nuestro alrededor? Vemos a una humanidad que está requiriendo, que está necesitando, que no se dan cuenta, es otra cosa,
pero están necesitando que se les lleve, hermanos, una palabra de aliento, una palabra de paz. Están necesitados porque están muriendo en sus delitos y pecados, porque están hundidos en un fango de miseria, porque están, como dice la palabra, están sin Dios, están sin esperanza en este mundo. Y eso lo vemos a nuestro alrededor. Yo veía una publicación y es la dura realidad. Es la dura realidad. Que decía, una persona estaba comiendo y decía, no, viendo por la ventana, decía, yo no puedo seguir comiendo, le decía al que tenía a la par, yo no puedo seguir comiendo, viendo por la ventana a esa gran cantidad de personas que pasan y le veo la necesidad de Dios en sus vidas y no puedo seguir comiendo. Y le dice el que tenía a la par, Señor, le alcanzo su Biblia para que vaya a predicar, le dijo. No, le dijo, mejor cerrar la ventana. ¿Se entiende? Hermanos, es nuestra dura realidad. Que de repente podemos estar viendo la necesidad de nuestro alrededor, pero no estamos pensando en el bien de los demás, sino que si no andamos listos, vamos a empezar a ver solo nuestro bienestar. Que Dios nos ayude, porque eso no es a lo que el Señor envió a sus discípulos. Eso no es a lo que el Señor nos envía a nosotros a partir del momento que nosotros nos convertimos en sus colaboradores. Tenemos que empezar a ver la necesidad de nuestro entorno. Tenemos que empezar a hacer la diferencia. Tenemos que empezar a ver a nuestro alrededor las necesidades de nuestro prójimo. Alguien dijo en una ocasión, hermano, pero yo no tengo las suficientes palabras. Qué bueno para aquellos que tienen las palabras, los argumentos, las bases bíblicas, la Biblia en su mente para poder llevar y transmitir el evangelio. No es necesario, o sí es necesario, pero no es, hermanos, la base para no llevar el evangelio. Incluso por nuestro comportamiento, nuestra manera de obedecer a Dios, vamos a estar transmitiendo el mensaje y vamos a estar a lo mejor ganando almas sin palabras. Porque alguien pueda tener los mejores argumentos, alguien pueda tener el mejor conocimiento bíblico, pero si su actitud, si su comportamiento, si sus prácticas, si su manera de vivir la vida no va de acuerdo a la voluntad de Dios, en vano son esas palabras, ese conocimiento bíblico, porque no hay, como vimos en temas pasados, no hay congruencia entre lo que habla y lo que hace. Por eso es, hermanos, que debemos aprender nosotros a hacer la diferencia. En cositas sencillas podemos empezar a hacerlo. Vemos la necesidad a nuestro alrededor. Hay que colaborar en la manera más sencilla. Entonces, mis hermanos, el Señor de una manera directa da. A esto le llaman la misión. La misión o la gran comisión que les da. Vayan y busquen a aquel que está perdido. Inicien por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Más adelante, pues también les dice, siempre en este mismo libro, en el capítulo 28, también les dice ya un poco más amplio. Dice 28:19. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vayan y les dice
doctrinen a todos los gentiles. Aquella comisión, aquella misión que el Señor les dio de buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, luego es más amplia y los manda a buscar también a aquellas otras ovejas que no eran de ese redil, pero que también convenía traerlas a ese redil. Y empiezan ellos a buscar también a los gentiles, a llamar al gentil al arrepentimiento, porque allí estábamos nosotros los gentiles muriendo sin Dios y sin esperanza. Pero luego llega esa palabra de aliento, esa palabra de fe, esa palabra de esperanza, y nos ofrecen, hermanos, a nosotros que estábamos sin Dios y sin esperanza, nos ofrecen a Dios como nuestro Padre y la esperanza de alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Así lo dice el libro de Efesios 2. Así nos dice que por medio del sacrificio del Mesías, nosotros íbamos a también tener la esperanza, nosotros los gentiles, de alcanzar salvación. Es todo un proceso. Es todo un proceso, porque algunos solamente lo aplican, creen en el Señor Jesús y será salvo. Y otros dicen, levantan su manita y dicen, yo creo en el Señor Jesús y hay salvación. Pero ¿qué es creer? Ya lo hemos explicado. Creer es obedecer a la palabra. Eso es creer. Pero para poder creer, para poder obedecer, yo debo conocer. Yo debo conocer. Por eso es que la misión, y en este caso fue, vayan y doctrinen a todos los gentiles. Doctrinar es enseñar la doctrina. Enseñar la manera correcta de obedecer, de hacer las cosas. Eso es doctrina. Enséñenle, les dijo más adelante, versículo 20, enséñenle que guarden todas las cosas que os he mandado. Enséñenles. Hermanos amados, y esa es la misión que hoy la iglesia, nosotros hemos tomado muy en cuenta. Doctrinar, enseñar. Y no solamente decir, levante su mano y usted puede ser bautizado. Incluso hay personas, y esto no hay que verlo como logro, ¿verdad? Hay organizaciones que si hoy la persona levantó su mano, ya el próximo domingo ya lo quieren llevar a bautizo. ¿Y dónde está la manera o cómo le hicieron para en una semana enseñarle la doctrina? Hermanos, debemos nosotros tomar muy en cuenta estas cosas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer, hermanos, o vamos a tratar de hacer y cumplir con lo que el Señor nos ha ordenado. Y es el transmitir su enseñanza, el buscar esas almas que están sedientas, que están necesitadas, buscarlas, hablarles del evangelio. ¿Qué les voy a predicar, hermanos? Si es que es necesario llevar ese mensaje, pero empecemos por lo más mínimo. Empecemos por lo más que pueda parecer más sencillo. Alguien dijo, me recuerdo, alguien dijo, a mí me llegaron a decir, mire, Cristo le ama. ¿Creen ustedes que es cierto eso? Claro que sí. A mí me llegaron a decir, digo, Cristo le ama. Cristo quiere solucionar sus problemas. Cristo quiere que a partir del momento que usted le busque de todo corazón, que ya usted sus problemas ya no los pelee solo, sino que Él peleará por usted. Sus dificultades van a ser solucionadas. Pero nadie me dijo, decía él, que iba a ser tan difícil. Porque muchas veces mientras estamos en esta carne, muchas veces, hermanos,
sentimos difícil servirle al Señor, pero hacerlo de calidad. Pero si nosotros nos convertimos en cristianos comunes, ¿verdad? De la mayoría que hay, jugando al cristianismo, decía otra persona, si nosotros estamos jugando al cristianismo, pues vamos a sentir aquello fácil, sin valor. Que Dios nos ayude, hermanos amados, porque aparte de buscar nuestra salvación, también es necesario buscar la salvación de los que nos rodean. La misión o esta gran comisión o esta labor importante de llevar el evangelio es vital, es necesario hacerlo, pero no enfocarse a que yo lo voy a hacer porque si no lo hago no alcanzo salvación, porque allí ya se ve como algo no hacerlo por convicción, porque estoy seguro que llevando esta labor voy a estar rescatando a estas almas de morir sin esperanza, sino solamente como un requisito. Entonces, eso es lo que tratamos de revisar. Dice, la labor, bueno, hay un texto de memoria, hermanos, libro de Mateo capítulo 10, versículo 14. No sé si alguien lo aprendió, no quiero pasarlo por alto. Es nuestra práctica, hermanos, para los amigos de nuestra práctica, que hay un texto de memoria y presencialmente, pues se le da la oportunidad a la iglesia que lo diga y no queremos pasarlo también de manera virtual. Voy a dejar unos segundos prudenciales para que lo digan. Si gusta, el que lo aprendió, mejor dicho, póngase de pie y lo dice a partir de este momento. Amén. Muchas gracias, hermanos, por ese esfuerzo. Dice el comentario: la labor de predicar el evangelio de casa en casa es una actividad que caracteriza a una agrupación religiosa. De acuerdo con su propósito, este trabajo les permite determinar a los merecedores de las buenas de salvación. Esta creencia se intenta fundamentar en algunas partes bíblicas, como lo que ya leíamos no lo veíamos, Lucas capítulo 10, versículo 5, veámoslo rápido. Lucas capítulo 10 y versículo 5. Dice de esta manera: dice, en cualquier casa donde entrares, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros, lo que veíamos también en el libro de Mateo. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que se diere, porque el obrero digno es de su salario. No os paséis de casa en casa, y en cualquier ciudad donde entrareis y os recibieren, comed lo que cualquier ciudad donde entrareis y recibiereis, comed lo que os pusieren delante. Es la misma porción y, hermanos amados, dice en el 5, en cualquiera casa donde entrareis, y bajo ese término dicen, o sea que el Señor está mandándonos a ir casa por casa llevando el pregón de la palabra. Mala acción, no. Lo que podemos
notar, hermanos, es que la acción podría estar mal si solamente enseñamos, como lo hacen estos grupos, que es la única manera de poder predicar la palabra, yendo casa por casa. De otra manera, no. Hermanos, viéndolo desde ese punto de vista, si se le encuentra un margen de error. Dice el libro de libro de Hechos, capítulo 5. Libro de los Hechos, en su capítulo 5, dice el versículo 42, también está dentro de nuestro estudio. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Qué bonito, hermanos, al pensar en esto. El trabajo, el arduo trabajo que ejercían nuestros hermanos en el ayer, de llevar el evangelio, de transmitir las buenas nuevas. Y por supuesto, al revisar el trabajo que la iglesia realiza, no digo que no se hace, pero hermanos, quizás sí nos hace falta un poquito de más dedicación. Pero estos grupos dicen, bueno, acá dice, y no cesaban de transmitir el evangelio por las casas. Entonces la única manera es casa por casa. Hermanos, aquí, hermanos amados, vemos que no, porque ahí menciona casa por casa es la única manera. No puede ser un sustento bíblico para decir no hay otra forma de llevar el evangelio. El propósito de hacer prosélitos solo para lograr sus objetivos nos recuerda lo que Pablo dijo, pues trastornaron familias enteras enseñando lo que no deben para obtener ganancias mal habidas. Allá lo dice en el libro de Tito, que iban a levantarse falsos predicadores y que iban a predicar el evangelio, pero iban a estar viendo más negocio que el beneficio de aquellas almas que estaban perdidas en el fango de miseria, hundidas allí. Iban a ver más un beneficio económico. Y qué terrible, hermanos, si dentro de aquello que nos rodea existen personas que andan transmitiendo el evangelio, pero están viendo más cuestiones económicas. Están viendo más. Yo me recuerdo y lamentablemente es así como piensa una buena mayoría. Yo me recuerdo de una persona, es un líder religioso, que cuando platicábamos me dice, estaba contándome cómo él en sus años de trabajo y en una sola misión ha venido conquistando más personas a su congregación. Y me dice, cuando yo vine a este lugar, pues habían 15 personas. Y dígame usted, me dice él, dígame usted, ¿cómo puedo sobrevivir yo con la ayuda de 15 personas? ¿Qué podían ellos diezmar? ¿Qué podían ofrendar? Era casi nada. Pero a estas alturas me dice, hoy ya tengo como 80 personas y hoy ya vivo una vida más holgada. Hoy ya vivo una vida más libre, más económicamente hablando, una vida más fácil. Pero ese es, me dice, el fruto de el trabajo que yo he ejercido a lo largo de estos años. Y cada vez, pues, entre más el pastor, me dice, se preocupa por buscar almas, pues más vienen y más diezmo llega y mejor vivimos. Hermanos, qué terrible, digo yo, que alguien esté viendo más cuestiones económicas. Qué terrible si es así. Esté viendo, yo voy a buscar almas porque entre más estoy trayendo, pues más económicamente mejor voy a estar porque más diezmo me va a llegar.
Y lleva, hermanos, también a que si una persona es diezmante, es ofrendante, constante, esta persona se le tenga en una mayor estima. Hasta eso lo lleva a chinear a veces el pecado, ser permisibles para que no se les vayan estos diezmadores. Qué terrible si el predicador está llevando el evangelio, pero lo hace viendo cuestiones económicas. Veamos, hermanos, porque esto no es nuevo. Veamos en el libro de Tito. Y ahí vamos a ver que el apóstol Pablo lo decía. Libro de Tito, en su capítulo 1. Tito capítulo 1, y vamos a leer el versículo, vamos a ver, 1:11. Dice así: a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando lo que no conviene por torpe ganancia. Y esa es la dura realidad. En nuestro medio, en nuestro entorno, podemos ver personas que andan buscando prosélitos, adeptos, andan buscando personas, pero están casi viendo, como ya les mencionaba, este líder religioso, están viendo más cuestiones económicas. Conquisto a esta persona, trabaja, va a ser diezmante, le enseño a que ofrende, a que diezme y vamos a tener una mejor ganancia. No debe ser así, hermanos. No debe ser así. Debe buscarse a estas personas, porque todas las personas que están apartadas del camino de Dios están necesitadas. Debe buscarse por eso y no por cuestiones económicas. En la antigüedad, la enseñanza se hacía de una forma directa y presencial, por lo que Jesús y sus discípulos tuvieron que recorrer aldeas para llevar las buenas nuevas de salvación. Esto lo vemos, por ejemplo, en la orden que da de ir de dos en dos, visitando los hogares y llevando el pan espiritual, que es la palabra de Dios. Allá en el libro de Lucas 10, vayan de dos en dos. Escogió a 70 y les dijo: vayan de dos en dos, casa por casa. Sin embargo, esta no fue la única forma de predicar. En las Sagradas Escrituras podemos encontrar que en aquellos tiempos hubo diversas formas de la evangelización. Por ejemplo, en Mateo 5 vemos cómo nuestro Señor Jesús compartió el mensaje de salvación en un monte ante una gran multitud. Hermanos amados, esa es una forma. Él lo hizo de esa manera. Ordenó: vayan casa por casa, pero también subió a un monte, congregó una multitud y empezó a transmitir el evangelio. Que estos grupos religiosos de nuestro tiempo no ven correcta esa manera de hacerlo. No ven correcta al hacer uso de una plataforma y llevar el evangelio de esa manera. No, debe ser casa por casa, dicen. Entonces, pero Jesús lo hizo. Subió al monte y empezó a enseñar a la multitud. Vemos cómo nuestro Señor Jesús compartió el mensaje de salvación en un monte ante una gran multitud. En otra ocasión sí visitó una casa, la casa de Zaqueo, en Lucas 19:5. También enseñó en el templo. También llegó al templo. ¿Era casa por casa? No, en el templo se reunían los hermanos, pero también llegaban algunos amigos, como en nuestro tiempo. Y también el Mesías ahí enseñó. Y en otras tantas veces realizó encuentros directos, tal como lo hizo Felipe con el etíope. Felipe iba, vio al etíope y llevó el evangelio. Le fue a hablar de manera directa.
le enseñó de manera directa y personal a esta persona. Lo visitó en la casa. Veamos libro de los Hechos, capítulo 8. Hechos, en su capítulo 8. Y dice el versículo 28. 8:28 dice: se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: llégate y júntate a este carro. Dice el versículo 35, nos vamos porque la lectura es larga. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿En dónde estaba el etíope? Iba en su carro. Y el Espíritu le dijo a Felipe: llégate a este hombre y enséñale. Llégate a este hombre. Mis hermanos, es la manera de hacerlo. Es la manera de hacerlo. Llegarse a este hombre y enseñarle. ¿Dónde iba? En el camino. Pero no, hay grupos que se están enfrascando en que la única manera de hacerlo es que lleguen a su casa y ahí hacerlo. Aunque están viendo este tipo de prácticas. La iglesia pues enseña que se puede hacer casa por casa, está bien, no importa, se puede hacer. Se puede hacer también de manera personal en su trabajo, ¿verdad? Si estudia en su lugar de estudio, puede utilizar los mejores momentos para hacerlo. Buscar el espacio, así como lo hacía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo buscaba el mejor momento y utilizaba las mejores palabras. Por supuesto, era el Espíritu de Dios quien lo usaba. Usaba las mejores palabras. Yo solo me recuerdo cuando el apóstol Pablo llega a predicarle a los que estaban en el Areópago. ¿Se recuerdan ustedes? Llega a predicarles. ¿Quiénes estaban allí? Allí estaban las mentes más brillantes reunidas. Pero al llegar, y aquellos eran filósofos griegos y estaban quizás filosofando allí, cuando él llega y les transmite el evangelio. Pero ¿por dónde empieza? Les dice: yo veo que ustedes son bastante supersticiosos, porque cuando venía en el camino pude notar que hay altares a diferentes dioses, pero también tienen uno que está dedicado al Dios no conocido. ¿Por qué lo hacían ellos? ¿Era para el Dios de Israel? No, ellos decían: si hay un Dios que todavía no conocemos, y de hecho no conocían al Dios de Israel, si hay un Dios que no conocemos y no le hemos hecho altar, no vaya a ser que recibamos algún castigo, le vamos a hacer un altar al Dios que todavía no hemos descubierto, no hemos conocido. Sí, aplicaba porque no conocían al Dios de Israel. Y él les dijo: a ese Dios no conocido vengo yo a predicarles. Una manera muy inteligente de llevar el mensaje a aquellos hombres de mente brillante. Entonces, mis hermanos, debemos entender que existen diferentes formas de llevar el evangelio y todas son aceptables. Lo importante es que el evangelio que se lleve sea la verdad y que no empecemos a hacer las cosas como muy suavecitas para que si no las personas no van a llegar. No, hay que predicar la verdad y eso es lo que debe importar. Y hay que verlo no como una necesidad para salvarme,
sino una necesidad para cumplir con la orden de Dios y rescatar a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Hay que ver, hermanos, el transmitir el evangelio como lo que el Señor dijo: vas a amar a tu prójimo y lo vas a hacer como a ti mismo. Si el Señor nos liberó a nosotros, pues también nosotros lo vamos a trabajar por liberar a aquellos que están en este momento necesitados. Decía el apóstol Pablo, esto no está dentro de nuestra escuela, pero lo vamos a citar en el libro de Corintios, 1 Corintios en su capítulo 9, hermanos. Vamos a revisarlo. 1 Corintios capítulo 9. Yo quiero que veamos estas palabras que el apóstol Pablo presentaba. Versículo 16. Decía: pues bien que anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Oigan cómo lo veía el apóstol Pablo. Lo veía como una necesidad. ¿Por qué necesidad? Porque así como Dios le había rescatado a él, que era una de las ovejas perdidas de la casa de Israel, así también él iba a transmitir el evangelio como una necesidad. Qué bonito, hermanos, si nosotros lo viéramos también de esa manera, una necesidad de transmitir el evangelio. Veamos otro pasaje, hermanos, en el libro de Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 4. Y dice el versículo 2. El apóstol Pablo, aconsejando a su hijo en la fe, le dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, esa debe ser el sentimiento. La iglesia debemos tener claro, hermanos, que transmitir la palabra es una misión noble, es un trabajo noble y necesario de hacerlo, y se puede hacer de diferentes maneras, ya lo dije, incluso hasta con nuestro comportamiento, con nuestra manera correcta de vivir la vida, podemos nosotros estar transmitiendo el verdadero evangelio. Y que aquellos que nos ven podrían notar en nosotros y decir: verdaderamente estos son cristianos. Su comportamiento, su manera de hablar, su manera de llevar la vida es una manera correcta. Y podría ser que alguien diga: cuando yo quiera ir a una iglesia, voy a ir donde van ellos. Podría ser. Pero si nuestro comportamiento es caso contrario y solo somos problemas con los vecinos, con los compañeros de trabajo, hermanos amados, nosotros podríamos estar haciendo que otros blasfemen el evangelio por nuestra mala actitud. Cuidemos, hermanos, cuidemos mucho nuestra manera de vivir la vida. Cuidemos mucho nuestra manera de hacer las cosas para no hacer que otros tropiecen por causa de nuestras actitudes. La predicación del evangelio es un deber cristiano que nos invita a compartir lo que Dios nos ha dado. Pero este deber no se ajusta solo a hacerlo de casa en casa. Por ejemplo, podemos practicar la enseñanza del buen samaritano, quien fue movido a misericordia e hizo el bien conforme a las circunstancias que se le presentaron en su vida cotidiana y no necesariamente en una casa. Podemos seguir eso también, hermanos. Hay muchos necesitados, hay muchos que están muriendo y mueren sin esperanza, y quizás los tenemos a nuestro alrededor.
y quizás poco o nada hacemos por llevarles el alimento espiritual. Hagámoslo, hermanos. Que esto que estamos hablando a partir de hoy también motive a la iglesia a llevar el verdadero mensaje de salvación a aquellos que nos rodean. Cuando leemos Deuteronomio 6, 7, entendemos que hablar de la palabra de Dios puede hacerse donde sea necesario, con los compañeros de escuela, de trabajo, con amigos, con familiares, en lugares particulares o públicos, etc. Esto depende de las circunstancias que se nos presenten, mismas que debemos aprovechar para compartir el pan de vida a fin de dar a conocer que Dios espera que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Qué dice Deuteronomio 6:7? Veámoslo rapidito, hermanos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Dice de esta manera, se lo voy a leer, hermanos. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hermanos, vas a hablar de ellas siempre. Hermano, y como siempre, muchas veces vamos a transmitir el evangelio sin palabras, sino que solamente con acciones. No por casualidad le dijo ahí en el libro de Josué 1:8 que el libro de aquesta ley nunca se aparte de tu boca. Antes vas a meditar en ella de día y de noche. Hermano, ¿cómo va a ser esto? Con nuestra manera correcta de llevar la vida, nuestra manera de obedecer a Dios de una manera correcta. Luego, hermanos, dice 2 de Pedro 3:9 que el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, porque Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que procedamos al arrepentimiento. Dice más, hoy en día los medios para compartir el evangelio se han multiplicado. Tenemos las redes sociales, las videoconferencias, las reuniones familiares, atención personalizada o grupal. Además podemos predicar en las propias casas y no podemos hacer distinción de nadie, pues el amor de Dios se debe manifestar en todos. Nuestro propósito es que tal como nosotros, todas las personas se encuentran la oportunidad de la salvación. Compartir la palabra se puede hacer de diversas formas, aun cuando en ocasiones el mensaje no sea aceptado. Amados hermanos, tenemos el deber de compartir la palabra donde sea necesario, adhiriéndonos al pensamiento de Dios de salvar al ser humano. Vayamos, dice Mateo 28:19, ir por todo el mundo y doctrinad. Doctrinad a todos los gentiles, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mis hermanos amados, esta gran misión, esta gran comisión, pues como dijimos, no es exclusiva de hacerlo casa por casa, sino puede utilizarse cualquier forma que nos haga avanzar en este camino, avanzar en este trabajo. Es la mejor manera, hermanos. Hoy el Señor mismo ha permitido una serie de tecnologías para poderlo hacer. Hoy nosotros, hermanos, pues hacemos este tipo de trabajo. Estas son grabaciones. Alguien podría decir, hermano, ¿y por qué no graban en la casa de oración? ¿O por qué no lo hacen de manera en vivo, verdad? ¿Por qué no lo hacen así? Hermanos, porque también nosotros a estas grabaciones les traemos un audio
y ese audio se transmite haciendo el uso de la plataforma de WhatsApp. Para aquellos que no tienen acceso o no tienen la manera de ver un en vivo, pues solamente ponen su audio de manera un poco más práctica en su WhatsApp y ya pueden estar oyendo el mensaje de la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué se hace? Hermanos, la idea es llevar de una manera sencilla el evangelio a muchos lugares. Tenemos testimonio que esta palabra ha sido transmitida en diversos lugares. Me dijo una persona en una ocasión, bueno, yo tengo mi familia lejos y allá les envío yo el mensaje vía WhatsApp, y ellos dan testimonio que están escuchando la palabra. Luego, hermanos, lo que nos resta a nosotros pues es seguir predicando, seguir haciendo este esfuerzo, seguir llevando las buenas nuevas, para que al final no nos sintamos nosotros como culpables, como responsables de aquella sangre, de aquellos que oyen el evangelio y no quieren acatarse de él, no quieren buscar al Señor mientras él pueda ser hallado. Mis hermanos amados, que el Señor bendiga su palabra y que esto que hemos revisado nos haga meditar en qué tanto tiempo estamos utilizando nosotros en esa misión, en esa noble misión de llevar el evangelio, y de esa manera pues rescatar a aquellos semejantes que están siendo llevados por el enemigo hacia la destrucción. ¿Qué tanto tiempo estamos utilizando? Y si no lo estamos haciendo, pues que el Señor nos ayude para que a partir de hoy lo hagamos y no oigamos, ¿verdad?, lo que a nuestro alrededor nos dice, que solamente debe hacerse casa por casa, sino usted y yo podemos hacerlo donde sea, en el trabajo, en la escuela, de manera pública. Se puede hacer, hermanos. No existe ninguna limitante. Lo importante es que lo que se predique sea la verdad. Llegamos hasta acá, mis hermanos. El fin de todo este discurso es temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dejo el espacio a nuestro hermano director de cánticos. Muchas gracias, hermanos, por esa fina atención. Pasa a vosotros. Bien, mis apreciables hermanos, luego de que hayamos tenido ese privilegio de escuchar esa meditación de la palabra de nuestro Dios, vamos a entonar la última alabanza en estos momentos, hermanos, la alabanza número 262. Lleva como título El Rey de Israel. Cantemos, hermosos. Somos los hijos de Abraham, somos los hijos de Israel, lo que dijiste que todas las naciones serían salvos en él. Tú eres el Dios de Israel, tú eres el Dios de Israel, de todos los pueblos, naciones, lenguas, alaben a él. Tú eres el Rey de Israel, tú eres el Rey de Israel, que todos los pueblos, naciones y lenguas alaben a él. Somos tu obra, Señor, somos tus hijos también, lo que esperamos, cantando y alabando a tu Jerusalén.
hemos aprendido, vamos hermanos, en pues, el transcurso de esta fiesta, de que por la misericordia de nuestro Dios hemos sido añadidos. Y sabemos, hermanos, que este Dios de Israel es nuestro Dios y debemos de glorificarnos en Él, y debemos de siempre que nuestras alabanzas, que nuestras acciones vayan acorde al mandamiento de nuestro eterno Dios. Hasta aquí llegada mi participación. Así quedará nuevamente nuestro hermano, quien va a ser el encargado de finalizar con este precioso culto. De mi parte solo me resta decir a cada uno de ustedes, paz a vosotros. Bien, mis queridos hermanos, estamos llegando ya al final de esta preciosa reunión que Dios nos ha concedido. Voy a pedirles que me acompañen. Vamos a hacer una oración y luego recibimos la bendición del Señor. Soberano Dios, venos aquí, Señor, ante tu presencia. Cuando nos has permitido, Señor, el poder estudiar tu palabra, poder llevar esas buenas nuevas de salvación a aquellos que nos rodean. Danos cuenta, Señor, que tú has abierto diferentes medios para poderlo hacer. Ignorar aquellas palabras, aquellos pensamientos o aquellas enseñanzas que a nuestro alrededor oímos, que solo debe hacerse casa por casa. Mi Dios eterno, gracias porque has hablado a nuestra vida. Y no dudo, Señor, que nos has dicho que con nuestro comportamiento también podemos llevar el Evangelio. Podemos transmitir las buenas nuevas. Podemos entusiasmar a aquellos que nos rodean para que también te busquen a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, para trabajar en esta noble misión y hacerlo de una manera digna. Bendice a toda tu iglesia, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, nos convertimos en tus colaboradores, y así lo dice tu palabra. A partir del momento que llegamos a tu obra, ser parte de esta iglesia, también nos convertimos en colaboradores tuyos, Señor. Soberano Padre, bendice en gran manera a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos. Visita aquellos hogares donde hay en este momento algún tipo de aflicción, donde hay dolor, donde hay quizás luto por la pérdida de un ser querido, donde hay una necesidad especial, donde están clamando, mi Dios, un milagro tuyo. Hasta ese lugar, Señor, tú puedes llegar y hacer que tu misericordia sea manifestada en la vida de tus hijos, de los amigos que están pidiendo un milagro. Tú conoces las peticiones de cada uno de aquellos que te necesitan, y tú sabrás responder en público las necesidades de cada uno. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a seguir adelante. Son súplicas y son favores que te pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis amados hermanos, estamos llegando ya al final de esta reunión. Voy a pedirles que solamente inclinamos el rostro y recibimos en este momento la bendición del Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de Números capítulo 6, versículo 24. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Mis amados hermanos y amigos, paz a vosotros.